Antes de que el primer hombre encendiera fuego, antes de que el primer Dios muriera, ya caminaban sobre la tierra seres de una belleza antinatural, con ojos que veían el tiempo y oídos que escuchaban el murmullo de las estrellas. Los llamamos elfos, pero ese no es su verdadero nombre. Y su historia es mucho más oscura de lo que te han contado. No nacieron del bosque ni de la luz. Surgieron de algo más antiguo, del remanente de un mundo anterior. Uno que fue consumido por su propia arrogancia. Los elfos fueron los últimos testigos de esa destrucción, y también sus primeros herederos. Su memoria es un castigo, y su magia, una maldición disfrazada de don. Hoy vas a conocer lo que nadie se atreve a narrar, la historia secreta de los elfos. Los elfos no fueron creados, fueron sobrevivientes. Cuando el primer reino de la luz colapsó, un plano anterior a nuestro universo, algunos fragmentos de su esencia se fundieron con los tejidos aún inestables de la realidad. De esa grieta surgieron ellos, no como niños, sino como memorias vivientes de lo que el cosmos quiso olvidar. Su primer despertar ocurrió en Siluntael, la tierra silente. No había sol, ni luna, ni muerte. Todo era estático. Los elfos sabían que eran inmortales porque recordaban haber muerto antes. Por eso, su primer arte no fue la música, ni la danza, sino el silencio ritual. El silencio que honra lo que no debe ser nombrado. Algunos sabios creen que los elfos fueron los carceleros de un dios sin forma, que su misión original no era proteger la naturaleza, sino vigilar que lo que dormía bajo las raíces del mundo jamás despertara. Un deber olvidado pero no anulado. Los elfos eran uno, un solo pueblo, una sola mente compartida. Pero cuando la primera estrella se encendió en los cielos, algo en ellos se quebró. Aquellos que siguieron la luz comenzaron a cambiar. Sus rostros se volvieron más suaves, su lenguaje más musical. Se autoproclamaron los Luminar, los de sangre clara. Pero otros rechazaron esa luz. Dijeron que era una ilusión, que el mundo verdadero existía bajo tierra, entre sombras, no bajo la falsa promesa del cielo. Ellos fueron los Nokbar, los de ojos hundidos y piel como piedra húmeda. La división fue silenciosa, pero profunda. Fue el inicio del exilio interior. Los Luminar construyeron palacios vivos que cantaban con el viento. Los Nokbar, en cambio, descendieron a las cavernas abismales, donde tallaron templos de hueso y cristal negro. Ambos pueblos afirmaban preservar la verdad, pero en sus corazones sabían que algo se les había escapado. Lo más temido no era el enemigo externo, sino la sospecha de haber olvidado algo esencial. No hay canto élfico que no lamente este acontecimiento. Una gema, llamada la raíz del alba, fue hallada en el fondo de la montaña de Erthalien. Decían que contenía la memoria del primer aliento del mundo. Quien la poseyera podría cambiar el curso del tiempo. Ambas ramas la reclamaron. Lo que siguió fue una guerra silenciosa, sutil, hasta que no lo fue. Se derramó sangre élfica por primera vez en milenios, y fue roja, no plateada como creían. La masacre de Siriat, donde más de 10.000 elfos fueron reducidos a cenizas por un único hechizo, marcó un punto de no retorno. Pero el mayor horror no fue la batalla, sino lo que resurgió tras ella. Bajo los cadáveres se abrió una grieta, y de ella surgieron las sombras sin nombre, entidades anteriores incluso a los elfos, que habían sido enterradas y olvidadas. En su afán por recuperar poder, los elfos habían despertado lo que su linaje había jurado contener. Los Luminar, en su desesperación, buscaron aliarse con los dragones de sangre estelar. Pero los Nokbar fueron más lejos. Convocaron a los sin rostro, entidades de pura voluntad, sin cuerpo ni forma, que exigían sacrificios de almas a cambio de conocimiento prohibido. Fue así como nacieron los murmuradores, elfos que entregaron su identidad a cambio de conjurar sombras vivientes. Desde entonces, los Nokbar ya no temían a la muerte, porque podían devorarla. Los Luminar, al descubrir esto, sellaron las puertas de la superficie, cortaron todo acceso a los subterráneos y declararon malditos a sus hermanos. No sabían que esa condena sellaría no solo su destino, sino el del mundo, porque los Nokbar no murieron, solo esperaron.
Cuando los humanos comenzaron a alzarse, los elfos observaron con desdén. Eran efímeros, ruidosos y peligrosamente curiosos, pero también reproducían algo que los elfos habían perdido: la voluntad de actuar sin certezas. Una rama rebelde de los Luminar, liderada por la elfa Niriel, decidió unirse a los humanos. Se mezclaron con ellos, compartieron saberes y sangre. De esa unión nacieron los mestizos, portadores de magia inestable. Algunos nacían con ojos dobles, otros sin sombra. Todos eran impredecibles. Los puros, horrorizados, los persiguieron. Se creó una nueva casta: los errantes, ni elfos ni humanos, que vagan entre ruinas recordando fragmentos de lenguas antiguas. La nobleza humana aún guarda rastros de esta sangre, y con ella la maldición de los sueños eternos, visiones de bosques que no existen, voces que no cesan, canciones sin lengua. La última decisión fue dividida. Los elfos más antiguos, los llamados custodios del juramento, partieron hacia el oeste, más allá del mar físico, hacia un plano donde el tiempo no avanza. Dejaron atrás sus ciudades cantantes, sus armas vivas, sus secretos más terribles. Pero no todos partieron. Algunos se hundieron más allá del umbral, en rincones del mundo donde aún florecen árboles que no pertenecen a esta era. Ellos no buscan regresar, están esperando, no a los humanos, no a sus hermanos, sino a algo que viene desde antes del inicio, algo que aún los llama. Se dice que cuando el último río deje de cantar, cuando la última sombra recuerde su nombre, los elfos se alzarán una vez más. Pero no para salvarnos, sino para reclamar lo que siempre fue suyo. Los elfos no desaparecieron, se transformaron en silencio, en ausencia que respira en las grietas del tiempo. Su legado no se mide en monumentos ni en nombres preservados, sino en presencias sin cuerpo, en ecos que vibran en ciertos lugares donde el mundo parece más delgado. Hay regiones donde la lógica titubea, donde los relojes fallan y los viajeros se extravían por segundos que duran siglos. Allí, en esos márgenes donde la realidad no se decide del todo, aún caminan los últimos custodios de una historia que no se atreve a contarse sola. Durante milenios, los elfos vigilaron secretos que ni los dioses quisieron portar. Eran los portadores de equilibrios invisibles, de pactos sellados con entidades que el lenguaje humano no puede nombrar sin quebrarse. Y cuando decidieron retirarse, no lo hicieron por debilidad, sino por sabiduría amarga. Comprendieron que su permanencia podía ser más letal que su retirada. Abandonaron un mundo que ya no los comprendía, dejando tras de sí no solo ruinas y reliquias, sino heridas que aún no cicatrizan. Pero todo exilio implica una promesa. Cada vez que una estrella muere o un bosque antiguo es talado, algo se agita en las fronteras de lo conocido. No regresarán como salvadores ni como vengadores, sino como testigos de un juicio inevitable. Serán heraldos del fin de un ciclo, no para restaurar lo perdido, sino para recordar a los vivos aquello que nunca debieron olvidar. Lo que vendrá no será un retorno glorioso, sino un recordatorio de que incluso la inmortalidad tiene un precio. Así, mientras el mundo humano corre hacia su futuro sin mirar atrás, en alguna playa lejana, en un claro donde nadie ha pisado en 1000 años, una figura de ojos antiguos observa el horizonte. Espera. No por esperanza, sino por deber. Porque lo verdaderamente elfo nunca se marchó, solo se apartó para ver si alguna vez mereceríamos volver a escucharlos. ¿Y tú? ¿Todavía crees que los elfos son solo un mito? Susurra tu teoría en los comentarios. Suscríbete si sientes que algo antiguo aún te observa. Y recuerda, hay secretos que solo se revelan a quienes se atreven a escuchar.